Muy bien, pues vamos a leer la palabra de Dios. En Juan 10, del 7 al 10. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 10. Muy bien, ¿lo tenemos? Juan 10, del 7 al 10. Lo leemos antifonalmente. Empiezo yo leyendo la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para ahorcar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El título del mensaje, de este mensaje de obreros, es La puerta de las ovejas. Hemos visto la palabra en Juan 10, del 7 al 10. En el día de hoy, aquí estáis reunidos los obreros de la iglesia. Algo que tenéis que siempre tener en la cabeza y en vuestro corazón es que el evangelismo no lo hacemos nosotros, sino que el evangelismo, el protagonista es Cristo y el que hace el evangelismo es Dios. Entonces, ¿a través de quién hace el evangelismo Dios? A través del obrero que ha recibido el entrenamiento, a través de aquel que realmente está preparado para hacer el evangelismo. ¿Qué quiero decir? No os tenéis que centrar en hacer el evangelismo, sino centraros en cambiar vuestro estado espiritual continuamente. Si yo soy la persona que estoy lleno de gracia, si soy la persona que tiene el evangelio, que tiene el mensaje que puede salvar a otro, Dios te envía a esa persona para que la salves. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo no tengo el estado espiritual en el que el evangelismo empieza a tomar lugar en mi vida, por mucho que esa persona esté cerca mía, no la veo. Ni la veo, ni identifico realmente cuál es su problema, ni puedo explicarle a Cristo de tal forma que sea respuesta para su vida. Por eso la clave para el evangelismo no es que yo lo haga, porque no puedes hacerlo, sino que puedas cambiar tu estado espiritual. Hoy Jesucristo dice que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, no son puerta de las ovejas. Yo soy la puerta por la que las ovejas han de pasar. Yo soy la puerta y el que entrare a través de mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Esto es lo que ha de levantarse en la vida de todo creyente. Jesús es la puerta por la que tenemos que ser capaces de guiar, ya no solo mi vida, por supuesto, primeramente, pero después a toda la iglesia, a todos los creyentes, cuando reunáis en las casas durante la semana y también cuando tengáis el tiempo aquí en la iglesia, guiar a todos los creyentes para que puedan entrar a través de esa puerta. ¿Quién es esa puerta? Cristo. Por eso, conectado al mensaje de hoy, tenemos que guiarlos para que puedan de conocer a Cristo a realmente empezar a creer a Cristo. No es un mensaje o una creencia o una religión, sino de una forma real experimentar a Cristo en su vida. Cuando una persona pasa a través de esa puerta, quien es Cristo, no solo recibe la salvación, sino que saldrá por esa puerta y hallará pastos. Eso es el fruto que viene a nuestras vidas, el evangelismo. Dios te ha llamado al igual que Él llamó a sus discípulos, como he hablado en el mensaje. Os seleccionó a cada uno de vosotros, tenéis que creerlo. De verdad que Dios os ha llamado a cada uno de vosotros porque tiene un plan para con vosotros. Al igual que Jesús seleccionó a sus discípulos, de la misma forma os ha llamado a cada uno de vosotros y estáis escuchando el mismo evangelio que ellos mismos escucharon. Desde que los llamó Jesús, Él mismo comenzó en ellos un entrenamiento a través del cual cambió la corriente de cada uno de ellos. Entonces, como no hay mucho tiempo, Jesús llamó a cada uno de ellos y los guió a través de un entrenamiento de discípulos. Los llamó como discípulos
y los fue entrenando conviviendo con ellos, y los guió y los entrenó durante 3 años, de tal forma que cambió la corriente espiritual de cada uno de ellos durante este tiempo. Llamó a 12, después a 70. Fueron los discípulos que Jesús dejó y con los que comenzó la iglesia primitiva. Pero Jesús, sobre todo lo que hizo, después de llamar a cada uno de sus discípulos durante 3 años, ¿qué hizo? Cambió sus corrientes. Cambió la corriente espiritual que había en ellos. ¿Qué quiere decir? Pedro, al principio, lleno de la gracia y del Espíritu Santo, pudo por gracia conocer que Jesús era el Cristo y confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le dijo? Pedro, esto no viene de ti. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso eres bendecido, porque puedes confesar que Jesús es el Cristo. Esta es tu mayor bendición, pero todavía no se lo digas a nadie. Era el estado y el proceso que Jesús hizo durante 3 años. Desde que los llamó, empezó a cambiar su corriente espiritual de tal forma que Pedro, podemos ver la vida de Pedro como al principio, pues era un tipo de Pedro que era un poco rudo, un poco impulsivo, que no sabía diferenciar lo que es evangelio y lo que no, que vienen a coger a Jesús, que Jesús tenía que morir en la cruz y Pedro se intenta oponer, que confiesa que Jesús es el Cristo, pero que después Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Ese es Pedro al principio, quien no entendía mucho, que conocía a Dios, pero que poco a poco fue creciendo, y durante estos 3 años, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Cambió la corriente de Pedro de tal forma que se volvió un Pedro totalmente diferente. Este Pedro del principio nunca en su vida hubiese sido capaz de ver al cojo y darle realmente una respuesta. Al 7 mejor. Ese era Pedro. Este Pedro era totalmente diferente, no era el Pedro pescador, sino era un Pedro que ya tenía unos ojos espirituales para identificar cuál era el problema del hombre y darle una respuesta espiritual. ¿Será que Pedro en ese momento no tendría nada de dinero para darte? Y le dice al cojo: no tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesucristo lanzaré, levántate y anda. No, sino que Pedro sabía realmente cuál era el problema de ese cojo. Que no era que no tenía dinero para darte o que no te quería dar. A ver, es que no tengo moneditas sueltas. No era eso. Pedro tendría dinero para darle, pero sabía que el problema de ese cojo era un problema espiritual y que lo que necesitaba era Cristo. Pedro se volvió ese obrero que al principio no podía ni dar ni tener ese contenido, pero después: lo que tengo te doy. Eso que tiene lo consiguió a través de lo que Jesús le dio durante 3 años. Pedro cambió por completo. Esta es la obra que ha de levantarse en cada uno de nosotros, y es la obra que ha de levantarse en cada uno de los discípulos y creyentes de la iglesia. Como obreros necesitáis tener este contenido para cambiar a una persona de esta forma. ¿Cómo lo hizo Jesús entonces? ¿Cuál es el contenido que Jesús lo hizo durante estos 3 años? No sé si he escrito muy grande esto. Bueno, da igual. Voy a empezar desde aquí. ¿Cómo lo hizo Jesús durante 3 años? ¿Cómo lo hizo Jesús para que pudieran, de conocer a Jesús, empezar a creer en Él? Jesús primeramente los guió para que pudieran concluir que Él era el Cristo. Al creer en Él, que pudieran tener vida, como hemos leído en Juan 20, del 30 al 31. Que pudieran experimentar que en ese Jesús no solo estaba la vida, sino que estaba en el poder. Mi padre, al salir, como me he despedido rápidamente de él, me dice: "Ay, la has hecho muy bien", me ha dicho, y se ha ido, ¿no? No se trata de que lo haga bien o no. Claro, él no lo sabe. No es que lo haga bien o no, sino que es que Dios obra. Es que eso es mucho más grande. He hablado bien, tengo un buen léxico. No se trata de eso, sino lo importante que es que Dios obra en ese momento. Es la vida de Jesús y el poder de Jesús. Y es lo que Jesús mostró primeramente en el discípulo. Como hemos leído en Juan 10, 7, volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy esa puerta. Si no pasas a través de Jesús, no tendrás vida. Si no pasas a través de ese Jesús, no hay poder. Los guió para que pudieran ver la corriente
Punto número 2. La corriente del mensaje. Al tener la conclusión en Cristo, ¿qué es lo que los discípulos empezaban a ver? Que es solo Jesús, que es solo Cristo lo que tenían que proclamar. Eso es lo que empezaron a ver. Al ver las señales pudieron creer en Él y de esta forma después ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. ¿Qué quiere decir? Durante 3 años Jesucristo les enseñó el contenido importante que después Pedro y los demás discípulos tenían que enseñar. Para que pudiesen cambiar esto, para que pudiesen ser las personas que comparten esta corriente, después de darle la respuesta y ver que esta es la corriente, Jesús que empezó a trabajar en cada uno de ellos, de tal forma que ¿qué hizo? Empezó a cambiar en ellos lo viejo. Aquello que estaba en ellos, esto es viejo, lo viejo que estaba en ellos, que no les sirve para nada, aquellos que tenían que descartar, Jesús les ayudó para descartarlo. Por eso continuamente empezó a cambiar las cosas viejas que estaban en ellos, que no servían para nada, los conceptos erróneos. Durante 3 años hablándoles, mostrándoles las señales, las parábolas, les cambió el contenido viejo que no les servía. ¿Qué es la salvación? ¿Les cambiaba? ¿Qué pensáis que es bendición? Que te vaya bien en el negocio es bendición, que ganes mucho dinero es bendición, que tengas una buena casa, que tu hijo tenga salud, ¿eso es bendición? No. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son perseguidos. Los cambiaba los conceptos completamente. ¿Por qué? No eran los milagros, como yo he explicado en el mensaje, sino que eran las señales. ¿Qué pasa? Que si Jesús sana mi enfermedad, Él es el Cristo, y si no la sana, no es el Cristo. No creáis así en Dios. Si os da el comer y el beber, Jesús es el Cristo, y si no, Jesús no es el Cristo. No creáis así en Dios. Por eso, cambiar vuestra oración. No pidáis como los demás piden, no pidáis como le piden a la Virgen, a Magdalena o María. No pidáis lo mismo que le piden al Buda o a Alá. Señor, el comer, mis estudios, tal, lo físico, vuestro Padre, que es el Creador, sabe lo que necesitáis. No seáis como los religiosos que piden estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas están ahí añadidas. Les hacía tirar todo lo viejo. En otras palabras, a través de estas señales y encuentros, les cambió sus prioridades. Les cambió lo que más valor empezaba a tener para ellos. ¿Cómo hacer la vida de fe? Dejar de hacer la vida de fe mirando la paja que tiene en el ojo el hermano sin ver la viga que vosotros tenéis. Jesús dijo estas cosas a sus discípulos. Los guió para cambiar las cosas viejas, hablándoles el Evangelio. ¿Qué es lo importante? De esta forma los guió para que pudieran experimentar ¿el qué? Después el monte del Calvario. ¿Qué es experimentar el monte del Calvario? Consumado es que Él en la cruz lo consumó todo. Los guió para que pudieran concluir que de verdad Jesucristo lo consumó todo. De verdad, por gracia hemos recibido la salvación. Todos los que estáis aquí lo creéis así. ¿Cómo entonces tengo que mantener esa salvación por obras? Es imposible. Algo que Dios os ha dado por gracia, ¿será que lo podréis mantener por vuestras obras? Es imposible. Por gracia habéis sido salvos de una y para siempre, consumado es. Los guió a través del Monte Calvario para que pudieran concluir que el problema fundamental del hombre solo es solucionado a través de solo Cristo. Para que pudieran concluir en solo Cristo y descartar a aquellos que tenían que descartar. De esta forma, aquellos que tuvieron la conclusión en solo Cristo y experimentaron a Cristo, después de Jesucristo haber resucitado, los llamó al Monte del Olivar para que pudieran experimentar lo que ocurrió en el Monte del Olivar. ¿Qué ocurrió en ese lugar? Durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. En otras palabras, los sanó para que cambiaran sus prioridades, para que cambiaran lo que más valor tiene en su vida, para que cambiaran su razón de vivir. ¿Para qué vivir? ¿Para qué ir a trabajar? ¿Para qué comer? ¿Para qué tener una familia? Les trajo esa sanidad a su vida para que puedan enfocar todo como han de confesar, enfocarlo acorde a solo la misión. Estos discípulos que vieron cómo Jesucristo murió y resucitó y estuvieron con Él durante 40 días oyendo acerca del reino de Dios, cuando bajaron del Monte del Olivar, eran personas diferentes. Eran personas que dejaron de vivir para el yo, lo mío y mi éxito, por mi vida o mi pensamiento, mi corazón, lo que yo quiero.
y empezaron a vivir, ¿para qué? Solo para Cristo, solo para el Evangelio, solo para predicar el Evangelio. Estas personas, como Dios los había sanado y había puesto solo eso en su corazón, dejaron todos los títulos de oración. Ya no oraban por sus hijos o por la enfermedad o porque cambiara el gobierno, no. ¿Por qué oraban? Empezaron a reunirse en el aposento alto de Marcos y ahí experimentaron ¿el qué? La llenura del Espíritu Santo. Estaban unánimes en oración y ruego, con un título de oración, que Jesús les dijo: recibiréis poder para cumplir con esta misión cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso ellos estaban orando juntos, esperando ¿el qué? La promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, porque sabía que ellos no podían hacer la misión en la evangelización del mundo. Por eso oraban para recibir el poder, para que su estado espiritual cambiara, para que con el Espíritu Santo, que era la obra de Dios, se levantara a través de sus vidas para poder ser testigos, no solo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Eso ocurrió en la vida de los discípulos. Concluyeron de que no es solo Cristo y solo la misión o el reino de Dios, sino que solo esto iba a ser posible a través de la llenura del Espíritu Santo. De esta forma, acorde a la promesa, se les fue cumplida. Y en Hechos 2 podemos ver cómo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés viene sobre sus vidas y empieza a levantarse la obra del Espíritu Santo. En Hechos 2. ¿Y qué ocurrió? Pues la obra del Espíritu Santo. Donde recibieron la llenura del Espíritu Santo como estaba prometido. Desde ese momento las puertas para el evangelismo empezaron a abrirse. Esto es importante. Recibieron se volvieron los discípulos con la llenura del Espíritu Santo. En este momento el horario que vino a sus vidas es que a través de sus vidas las puertas del evangelismo en el campo empezaron a abrirse. No solo eso, sino que según se abrieron las puertas, discípulos de 15 naciones vinieron a Jerusalén y se juntaron en el aposento alto de Marcos. Ahí vieron el cumplimiento de la palabra, que decían, han recibido la llenura del Espíritu Santo, están borrachos de los que lo veían desde afuera, han bebido, tal. No, sino que es el Espíritu quien está en ellos y está hablando, y todos lo oían, hablaban y se oían en sus propias lenguas. Esto ocurrió como cumplimiento de la palabra que está escrita en Joel 2:28, y esto es lo que Pedro predicó en ese momento, levantándose, casi rasgando sus ropas. No es que estén borrachos o bebidos, sino que es el cumplimiento de la palabra que fue profetizada por el profeta. En ese momento vinieron al arrepentimiento porque se dieron cuenta, entonces de verdad hemos crucificado al Mesías. Y 5.000 personas a través de ese acontecimiento recibieron al Señor. 5.000 discípulos se levantaron. Esto es lo que ocurrió a través de los discípulos en el libro de los Hechos. Esto es lo mismo que se levantó a través de Jesús. Jesús llamó a un discípulo. En Juan 1, Natanael, Pedro, cualquier discípulo. Con ellos iba a los campos, iba a las bodas de Caná o iba al templo y había un episodio. En ese momento se levantaban discípulos. Ellos empezaron a ser discípulos, empezaron a creer en Él, veían el cumplimiento de la palabra y a través de todo esto se autorreproducían más. De la misma forma, es lo mismo que Jesús mismo hizo con ellos, pero que al final les dijo que hicieran. Vosotros que habéis recibido la llenura del Espíritu Santo, id al campo, id, y allá donde vais, hacer ¿qué? Discípulos, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo aquello que yo os he enseñado para que ellos mismos puedan ser los discípulos que levantan más discípulos, enseñándoles. Autorreproducción. Jesús dejó este tipo de discípulos que podían ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todos aquellos que
ellos le habían enseñado. Eso es lo que Jesús hizo. Esto es el obrero, aquel que puede hacer esto. Jesús mismo lo hizo así se levantó la obra en el libro de Hechos 2, tal cual ha de levantarse hoy día a través de tu vida. En el campo donde Dios te envía, en tu puesto de trabajo, en tu familia, no es que vives ahí, no es simplemente que trabajas ahí, sino que Dios te envía y encima te pagan. Ir y hacer discípulos. ¿Cuándo esta obra empieza a levantarse? Cuando empiezas a experimentar esto. Dios desde un principio llamó a Pedro y lo guió durante 3 años y lo cambió por completo. ¿Cómo? A través de la concentración. 3 años concentrados con Jesús. ¿Qué cambió? La corriente espiritual de Pedro. Hasta tal punto que de ser una persona impulsiva, pescador, como Pedro sería, lo convirtió en una persona que podía ir realmente pescador de hombres. ¿Cómo? Ayudándole a través de todas las señales a que pudiera concluir que Jesús era el Cristo. Al experimentar que en Jesús hay vida y se levantaba la obra. Pedro, allá donde iba, hablaba en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y el Espíritu, Dios, intercedía y obraba en ese momento. Eso es lo que mi padre no sabe. Y me dice que si hablo bien o que si hablo mal, que si lo hago bien o lo hago mal. Si es que no se trata de eso, sino que en ese momento es el Espíritu el que obra. La gente no sabe esto. Por eso a veces miran por debajo del hombro al cristiano. Pero de verdad, ser testigos de esto. Si yo concluyo en que es esto, ¿en qué corriente del mensaje estoy? ¿Cuál es el mensaje que tengo que compartir? ¿De qué tengo que hablar? ¿Qué es lo que realmente puede cambiar a una persona? Es solo, la corriente del solo. Hay un único problema, una única respuesta, una única corriente a través de la cual Dios nos da respuesta a quién es Cristo. Entonces puedo descartar lo viejo. Lo que yo pensaba que era importante, pero que no. Lo que a mí me preocupaba, pero que veo que Dios tiene el control. Si yo concluyo en esto, mi vida empieza a recibir una guía de forma diferente. ¿Ocurren problemas, situaciones? Claro que sí. Pero si soy este tipo de persona, a través de los problemas, acabo en el lugar que Dios quiere que yo esté. Y siempre es el lugar para la evangelización del mundo. Jesús preparó a sus discípulos de esta forma, para que concluyeran a través de la muerte de la cruz del Calvario en que es solo Cristo. Quien vino, consumado es. No son palabras de derrota, de, uy, ¿y ahora qué hago? De aquí no salgo. Ayudar. No fueron ese tipo de palabras. Consumado es, son palabras de victoria. Acabado está, lo conseguí, victoria, consumado es. De ahí, y después resucitar, ¿qué les dio? La misión. Pues yo he solucionado esto, yo soy el Salvador, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora vosotros, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa obra se empezó a levantar cuando se llenaron del Espíritu Santo. Y vino este horario a sus vidas. Jesús dejó el tipo de discípulo que podía hacer la batalla espiritual. No eran otros tipos de discípulos. Preparó al discípulo para que pueda hacer esta batalla espiritual. Entonces tenían la victoria y podían conquistaban los campos. De la misma forma, empezaron a ser testigos para la evangelización del mundo. Así era Pedro. Así era Pablo. Vosotros, Pablo y su equipo, fueron a Filipos a hacer discípulos. Encontraron a Lidia, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo. Allí se encontraron con todos los que lo recibieron, la endemoniada, el carcelero y su familia, bautizándoles. Y los dejó, los preparó hasta el punto que se podían autorreproducir. Eso fue la iglesia de Filipenses. Después, Pablo y su equipo fueron a Tesalónica, se encontraron con Jasón, hicieron discípulos. Continuamente, fueron a Corinto, Priscila y Aquila. Pablo
tenía esa llenura del Espíritu Santo. Era vosotros que habéis concluido en Cristo, vosotros que sabéis cuál es el problema del hombre y la respuesta que es Cristo. Vosotros que tenéis este secreto y disfrutáis de este secreto en vuestra vida y sois testigos de ello, ir que yo he preparado a los discípulos, encontrar a los discípulos, establecerlos, enseñarles lo que yo os he enseñado para que ellos mismos puedan ir y hacer más discípulos. 300 años pasaron de la muerte de Jesucristo, ¿y qué ocurrió? En el 313 después de Cristo, Roma se convirtió en cristiana. El César aceptó a Jesucristo y decretó el domingo como el día de dar culto al Señor. El día 25 de diciembre, que es día de... Era por si estabais escuchando o no. Navidad, ¿verdad? Hoy día lo conocemos por Navidad, pero hasta ese momento era el día de venerar y adorar al dios Sol, porque Roma estaba llena de dioses. El día de mayor idolatría lo cambió y dijo, de hoy en adelante, este día ya no vamos a hacer la idolatría y adorar a otros dioses porque solo hay un Dios. Y vamos a recordar en este día, cambiando toda la idolatría, y lo vamos a cambiar a un día donde recordemos que realmente Dios vino a salvarnos. Nuestro Señor nació, Jesucristo. Ahí comenzó la Navidad. 300 años. Ese mismo evangelio que los discípulos escucharon, lo estáis escuchando vosotros. Si realmente entráis en medio de este entrenamiento durante estos 3 años, aunque Jonathan no lo puede hacer en 3 años porque no es Jesucristo, pero los que lleváis más de 20 años aquí, fácil. Los que llevamos muchos años ya en el evangelio, aunque tardemos más de 3, 5, 10, 15, aunque tardemos 20, está bien. Al menos tenemos que caminar en esta dirección. Y la obra será del Señor. Por eso en mi corazón, de verdad, no hay otra cosa. Siempre digo esto. ¿Por qué? Al ver que Dios guía mi vida en medio de esto, ¿qué es lo que hay en tu corazón? No espero nada de Dios. No espero nada de Dios, pero tengo las mayores expectativas. Ese es donde está mi corazón. ¿Por qué? No necesito que me venga esta respuesta o la otra, pero tengo la expectativa de que Dios va a hacer algo grande. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué legado he de dejar? ¿Dónde he de estar ahora? Yo tengo la respuesta a estas preguntas. ¿Quién soy yo en esta época? ¿Por qué Dios me ha dado esa gracia, como he explicado en el mensaje? ¿Por qué Dios me ha hecho encontrar esta felicidad que está en Cristo? ¿Quién soy yo en esta época? ¿Para qué Dios me ha hecho nacer y crecer en esta época y me ha dado este contenido? ¿Quién soy yo? Si realmente lo he entendido, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde he de estar? ¿Qué legado he de dejar a las siguientes generaciones? Yo tengo esa conclusión. Entonces, sin esperar nada de Dios, porque de verdad que todo está consumado, ¿qué tengo? Las mayores expectativas de lo que Dios hará. Esta es una iglesia que ha levantado remanentes. Podemos tener las mayores expectativas de qué Dios hará a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Es Dios el que lo está haciendo. Os bendigo para que esta palabra realmente se cumpla y que a través de vuestras vidas podáis estar guiando a todas las personas a que entren a través de la puerta de las ovejas. Que nosotros mismos primeramente entremos a través de la puerta de las ovejas. El que por mí entrare no solo será salvo, entrará y será salvo, pero también saldrá y hallará pastos. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vosotros. Oro. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día. Gracias porque aquí has reunido a los discípulos que van a hacer la evangelización del mundo y salvar Madrid. Señor, que a través de ellos la iglesia se avive, que a través de ellos los remanentes, Señor, se salven. Señor, que a través de ellos podamos dejar este legado del evangelio. Señor, bendice esta iglesia para que se levante como la iglesia que pueda hacer el movimiento de evangelismo bíblico. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.